Esto es Podcast 101. El podcast que hacemos desde FLA 101 para que tengas la mejor información acerca de las principales disciplinas del mundo digital. Experiencia de usuario, diseño, analítica digital, desarrollo, negocio, innovación, todo ello en un solo podcast. Y después de esta pedazo de introducción con música y la voz de Ricardo, ¿qué más queda por decir? Ya te digo, qué presión. Aunque más presión tenemos los analistas con el tema este de los modelos de atribución. Bueno, siempre podemos presentarnos, ¿no? Venga, va, empiezo yo. Yo soy Michel Vallés. Y yo, Iker Jerico. Y vamos a ser los encargados de dirigir el Podcast 101, edición analítica, donde hablaremos de todo relacionado con el mundo de los datos. Que no, la data. Comenzamos. Esto es Podcast 101. Bienvenidos a Podcast 101, edición analítica. Teníamos muchísimas ganas de darle el pistoletazo de salida a nuestra edición del podcast, ya que, bueno, como bien sabréis, nuestros compañeros de SEO fueron los encargados de inaugurar Podcast 101 con un gran exitazo rotundo, que vamos a decir nosotros. Así que nada, encantados de estar aquí con vosotros y esperemos que lo disfrutéis como lo vamos a intentar disfrutar nosotros. Bueno, lo primero, y es de rigor, aunque hay una pequeña intro ya, como habréis podido escuchar, dado que este es el primer episodio, ¿no? El episodio inaugural, pues qué menos que darnos a conocer, ¿no? Quiénes somos, quiénes estamos detrás de Podcast 101, edición analítica, y acto seguido, pues bueno, daros a conocer a nuestro invitado de hoy. Michel, te toca presentarte. Iker, pues muchas gracias. Pues oye, con muchas ganas de empezar con esto de los podcasts. Espero que toda la gente escuche con tanta ilusión como nosotros lo estamos haciendo. Oye, y esperando repetir el éxito que ha tenido el podcast de SEO. Bueno, tanto Iker como yo nos presentamos, somos los analistas somos parte del equipo de analítica de FLA 101, un poquito más metidos en el área técnica. Y hoy yo creo que tenemos un invitado de honor, y además con un tema que siempre está de moda. No sabemos por qué, pero siempre está de moda. Es un tema que nunca muere, y que precisamente va muy de la línea con lo que nos toca vivir con el día a día de la analítica. Hoy nos acompaña Alberto. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por tenerme en este espacio. Bueno, Alberto, cuéntanos, un poquito, preséntate, y de qué vamos a hablar de la tarde de hoy. Genial, pues nada, oye, muchas gracias de nuevo. Con tanta expectativa que habéis puesto sobre el peso del invitado, haré todo lo posible por cumplir tanto con vosotros como por la audiencia, porque al final esto esperamos que sea un contenido útil y, como dices, esto es una conversación que va y viene, que nunca se detiene, pero bueno, tenemos una serie de cosas que comentar y esperamos que sea útil para todos. Ya nada, bueno, me presento, soy Alberto Hernández, actualmente trabajo como Partnership Manager en Didomi, y Didomi, bueno, ahora os contaremos un poquito lo que hacemos, pero por simplemente daros un par de pinceladas de mi experiencia. Siempre, hace unos 10-12 años, siempre he estado trabajando en empresas del sector digital. Empecé con marketing de afiliación, hice marketing de vídeo, social vídeo. Bueno, he trabajado en agencia, he trabajado incluso en FLA 101, lo cual compartí experiencia con estos dos pedazos de profesionales. Y ahora, pues bueno, estoy manejando la parte de partnerships, y lo que me encargo es de encontrar alianzas que nos permitan crear sinergias con el producto. Sé que esta frase no dice nada, pero básicamente lo que dice es encontrar afinidades comerciales que nos permitan hacer ofertas conjuntas y aprovechar la inteligencia de mercado para sacar más negocio. Básicamente es un poquito el tema. Y nada, pues a vuestra disposición para entrar en este debate, que seguro que va a ser muy interesante.
Muy bien, Alberto. Nada, lo primero yo creo que por ponernos un poquitín más en contexto, ¿no? Los productos estrella de Didomi, ¿no? El CMP. El CMP, digamos que es que está muy de moda, ¿no? Dada la situación actual de regulación de GDPR, CCPA, todo el tema de las cookies, los consentimientos. Hay como un ecosistema, ¿no? propio que lleva ya un tiempito pegando fuerte, ¿no? Y que está de rabiosísima actualidad. Totalmente. Si os parece, pues podemos hacer un brevísimo resumen para que todos nuestros oyentes se pongan un poco al día, si es que no lo están ya, que esperamos que sí. Pero bueno, hacemos un pequeño resumen. Michel. Bueno, yo creo que vamos a remontarnos un poquito, yo creo que es el año 2018, cuando ya se empieza a hablar de lo de las cookies. A las empresas ya se les obliga, ¿no? De una forma quizás al principio un poco más laxa, luego de una forma más estricta, de que tenemos que informar a los usuarios de que van a ser traqueados y que vamos a generar cookies que identifiquen su seguimiento. Luego hablaremos, ¿no? De qué cookies, las cookies first party, third party, etcétera. Y bueno, cada vez hay más interés en la privacidad del usuario. Y aquí casi que tenemos que ver esto desde dos prismas, ¿no? Desde la parte empresarial y desde la parte del usuario, porque de las cookies interesa al usuario, interesa al negocio por cumplir una legalidad. El usuario está preocupado porque se esté midiendo toda su actividad en la web. ¿Sabe el usuario que acepta cuando clica el botón de aceptar, o simplemente es una acción rápida porque es un mensaje que molesta? ¿Realmente dónde está la preocupación? ¿En la parte legislativa, en la parte de privacidad del usuario, o en la parte empresarial, de tener el consentimiento de que tenemos al usuario traqueado cuando realmente desea hacerlo? Sí, lo que dices, Michel, es súper interesante, porque aquí, lógicamente, entran dos disyuntivas: la parte que le dices tú legal y la parte de negocio, pero también hay que entender dos partes importantes, que es la parte del usuario consumidor y la parte de la empresa. Y bueno, yo creo que todas estas conversaciones, como bien decís, desde 2008, que es 2018, cuando empezó la RGDP, y empezamos a escuchar cada vez más y más este movimiento, yo creo que lo que hacía más que nada era abrir un melón muy importante, que es: ¿sabe el usuario para qué se están usando los datos que se recogen de él en los diferentes propósitos? Yo creo que ahí es donde ha llegado el que más y más las regulaciones, tanto europeas como locales, como bueno, en otros estados, yo creo que no son tan potentes como las que tenemos en Europa, y sobre todo desde el marco francés. Pero al final es eso, el debate viene cuando se hace una serie de recogimientos y utilizaciones de datos para terceros fines. ¿El usuario está sabiendo que los estamos recogiendo para ello, no? Y ahí es donde yo creo que empieza el debate, y es donde las marcas y las tecnologías estamos intentando ayudar a darle visibilidad al usuario final, que es al final el más desprotegido y el que bueno, incluso está sufriendo en día de hoy una cosa que yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Que es este cansancio de darle todo el rato a aceptar y de negar. Realmente yo creo que, volviendo un poco al inicio, yo creo que el usuario no sabe muy bien todavía lo que acepta. Yo creo que el otro día me estaba leyendo un estudio de Deloitte y decían que 6 de cada 10 usuarios en el último año ya sí son más conscientes de lo que están aceptando, del por qué, sobre todo gracias a la granularidad que ha habido cada vez más en la información, gracias a una evangelización del mercado. Pero claro, una cosa es una cookie que se usa para recoger una información y un tratamiento, que eso sois vosotros los expertos y los analistas, y luego entraremos un poco a hablar de ello, pero luego también es el punto de vista del usuario. Oye, yo como usuario, ¿qué estoy aceptando y por qué esta empresa recoge mi información y qué hace con ella? Entonces, bueno, yo creo que ahí es donde nos estamos ayudando todos los players importantes en el sector a que haya soluciones útiles, a que haya facilidad para el usuario final, y bueno, yo creo que lo comentaremos luego. Efectivamente, pues lo habéis explicado maravillosamente. Si te parece, Alberto, partamos de lo básico, por si alguno de nuestros oyentes, pues las siglas CMP no les suenan. O sea, ¿qué significan las siglas CMP y para qué sirve, ¿no? Bueno, ya sabemos que sí está relacionado un poco con todo el tema de consentimientos, pero danos tu explicación para que nos aclaremos. Genial. Bueno, a ver, es difícil equivocarse con CPM, que llevamos toda la vida hablando de lo mismo y ahora nos lo cambian de orden, ¿no? El CMP no deja de ser Consent Management Platform. Es una plataforma, es una funcionalidad, es un software que te va a permitir trabajar el consentimiento, pero no solamente la parte de la recogida y almacenamiento, sino poder de verdad hacer una experiencia con tu usuario que le permita ser
que te permita a ti como marca ser muy claro con ese usuario y a la vez transformar el consentimiento en una palanca incluso de marketing, una palanca de comunicación. Yo creo que a día de hoy, pues bueno, es una palabra de moda. Creo que llevamos 2 o 3 años gracias a las regulaciones y sobre todo porque ocurrió esta parte que vosotros sabréis, ¿no? Los publishers o los editores al final solo monetizan gracias a la publicidad programática o mayormente, digamos que a día de hoy es como su forma de monetizar. Entonces, estos marcos regulatorios le estaban dando una serie de complejidades a estos players a la hora de cómo seguían monetizando sus audiencias o de cómo seguían dirigiéndose sobre todo a sus públicos. Entonces fue esa necesidad de empezar a poner estos banners de cookies que lo que hacían era darle al cliente, al usuario final, una información sobre qué se hacía con esos datos, qué eran esos datos y qué terceros podían utilizarlos para qué fines. Poco a poco estos marcos han ido evolucionando. Estaba el TCF, que es el Transparency Consent Framework, que ha permitido pues que haya una regulación dentro de unas estandarizaciones donde la IAB también ha tenido mucho que ver, y incluso pues el año pasado ya se hacía el TCF versión 2, que daba pues una serie de recomendaciones un poquito más expresas sobre la granularidad, sobre la definición de los propósitos, etcétera. Entonces, bueno, estamos en un momento donde el sector entiende que es una necesidad legal, pero donde los marketers deben de comprender de que gracias a esta herramienta no solamente es una recogida de una parte legal que te pueden poner una multa incluso millonaria, sino de cómo utilizar una inteligencia de datos y cómo empezar a trabajar el consentimiento desde el inicio para irlo sirviendo en los diferentes stacks tecnológicos, programática, tu CRM, etcétera. Entonces, bueno, eso es un poquito el que es un CMP y sobre todo qué consigue. Lo que consigue es centralizar la conversación con tu cliente final o con tu usuario sobre los propósitos sobre los que esa persona va a recoger su aceptación o no, y desde ahí convertir esa conversación en una posible estrategia comercial incluso o de comunicación con tus clientes finales. Sí, y además de las potencias que ofrece un CMP como Didomi, es que sirve a ambas partes, ¿no? Al usuario que llega, dado que puede aceptar, puede editar, puede ajustar sus preferencias, puede cambiar su consentimiento, puede llegar a revocarlo sin necesitar un conocimiento técnico, ¿no? Ya no hace falta que entre al navegador, borre las cookies, sino un CMP moderno debería ser capaz de gestionar esto. Y es que además sirve a la empresa para hacer el escaneo de cookies, la clasificación, la gestión, la categorización. El CMP es un software que sirve como hasta las dos partes, ¿no? Totalmente. Yo creo que al final en esa parte solo puedo dejar un último apunte. Es cierto que hay soluciones más sencillas. Hay soluciones más sencillas que a lo mejor, bueno, pueden estar en ese contexto, ¿no? De banner de cookies. Pero bueno, nosotros hemos dado un salto y hemos creado un sistema y una plataforma que permite pues una serie de funcionalidades más añadidas que lo que dices tú, Mitchell. Van a ir sobre todo a ayudar al marketer a que consiga alinearse con sus estrategias digitales. Sí, esto que acabas de decir, Alberto, es muy interesante. Cuéntanos un poquito más, ¿no? O sea, sabemos de estas soluciones más sencillas que comentas, ¿no? Los comúnmente llamados gestores de cookies. ¿Cuál sería, a tu parecer, la diferencia principal entre un gestor de cookies y un CMP como es el de Didomi? A ver, es como comparar, no sé, una bicicleta con una moto. Al final los dos tienen dos ruedas, tienen un volante y te llevan a sitios, pero lógicamente los usos son muy diferentes. También tiene que ver con el entendimiento o la profundidad tecnológica o de negocio que tenga cada individuo que luego lo gestione. Nosotros lo que planteamos es un servicio premium en el que nuestro software, al final somos un software as a service, le permite al usuario una serie de funcionalidades que el banner de cookies como tal no consigue. El banner de cookies al final no deja de ser como poner un cartel en tu puerta de que dentro pasa una serie de actividades y cuando abres la puerta hay otras absolutamente diferentes. Al final, yo que tengo un cartel en la puerta tiene que ser consecuente sobre lo que yo luego hago dentro de este negocio. Yo no puedo decir vendo pizzas y dentro tengo pues una lavandería. Al final, el hecho del cartel no hace más que una falsa seguridad legal sobre esta parte, que es una de las capas de lo que venimos hablando, de que por regulación el usuario de la web, el propietario de la web debe dar esta información al tercero, pero sobre todo yo creo que está la parte de atrás, está la parte de que una plataforma como nuestra Consent Management Platform te va a permitir tener estadísticas avanzadas sobre la performance en cada dispositivo, en la parte de la aplicación, el AMP, la web, mobile, Connected TV, etcétera. Vamos a poder hacer test A/B
que eso también es una cosa bastante interesante. En nuestro caso estamos integrados con A/B Testing, pero bueno, también según la necesidad del cliente podemos integrarnos incluso con sus herramientas de Test A/B. Nos integramos con APIs y SDKs para la integración en mobile. Luego también damos una integración con todo lo que es el suite tecnológico del cliente, con su CRM, con sus herramientas de marketing. Y luego, al final, entendiendo ya lo que son métricas y lo que es marketing, lo que es un analista, nosotros lo que proveemos gracias a esto es un sistema que te va a permitir tener un mejor CTR en las campañas de retargeting, tener un menor CPC también en tus propias campañas de programática, centralizar en una única base de datos todos los consentimientos. Entonces, estas funciones añadidas, así como bueno, más servicios adicionales que tenemos en Didomi, le permiten a este marketer, sobre todo nos dirigimos al CMO, al CTO, a veces también al responsable, al DPO, a la persona legal. Pero yo creo que en estos dos casos, sobre todo en el de marketing y en el técnico, encontramos sobre todo un apoyo a poder validar toda esta información internamente, tener ese consentimiento de una manera muy fácil de gestionar, muy intuitiva, gracias a la plataforma que ofrecemos. Entonces, bueno, creo que eso va mucho más allá que el servicio de poner un banner de cookies, que lo tienes tú que actualizar, que tienes que ver qué vendos, tienes que ver consentimientos. Bueno, es un trabajo muy tedioso y que nosotros facilitamos. Y, Michel, a nivel técnico, más allá de lo que comentaba Alberto, ¿no? Con total acierto, a nivel técnico, ¿qué principal diferencia o principales diferencias podríamos destacar, ¿no? Sobre de un gestor de cookies sencillo de un CMP? Quizás el usuario no sea capaz de percibir o no debería ser el objetivo, ¿no? Que hay un CMP por detrás. A nivel de empresa o para las compañías, lo que teníamos que tener claro es, si tú eres capaz de guardar en un sello de tiempo que ese usuario con un identificador X que ha aceptado las condiciones o que ha aceptado X ámbitos de tu política de privacidad, de tu política de cookies, si eso ya lo puedes gestionar, ¿vale? Ya tienes un CMP más sofisticado, más sencillito, pero ya lo tienes. Si por el contrario, tú lo único que puedes ofrecer es un banner, ¿vale? Un pequeño mensajito, y que en el momento que le des a aceptar se disparen las cookies, bueno, es un gestor. En la parte legal, aquí, bueno, hay diferentes opiniones, no es el foro. Aquí sí que lo que tenemos que ver es que si tú puedes gestionar todos esos consentimientos, tienes una plataforma de un CMP, una plataforma de una, ¿cómo era, Alberto? De gestión de consentimientos. Yo me trabo, no te preocupes. Una plataforma de gestión de consentimiento, eso es. Si por el contrario, lo único que puedes ofrecer es disparar la cookie cuando tienes el botón de aceptar, bueno, tienes un gestor de cookies. Sí, lo que viene siendo un poco el faldón casero de toda la vida de las webs, ¿no? Que ni siquiera es un script ni nada. Que puede ser quizás un plugin, plugin de WordPress, bueno, sí. Hay muchos tipos de plugin, incluso un desarrollo a medida, que, oye, quizás la parte legal esté el ok, pero bueno, no tienes un gestor, o sea, no tienes algo potente, no tienes un escáner de cookies, etcétera. Que eso yo creo que es de las principales potencias que tiene un CMP frente a un gestor de cookies. Perfecto. Retomando un poco lo que comentabas, Alberto, según lo que comentabas, ¿no? El foco no está tanto en la manera en la que se recopila el consent, ¿no? Sino que también, sino en lo que puedas hacer con él a nivel estratégico, ¿verdad? Claro, por supuesto. Al final, a ver, gracias a lo que acaba de la diferencia sobre todo que ha expresado Michel en cuanto a la capacidad de recogida de información que tiene una CMP versus el banner de cookies, una vez empiezas a recopilar toda esa información, pues tú puedes, por ejemplo, en nuestro caso con Didomi, tú puedes saber, gracias al Compliance Report, que es una herramienta que tenemos para ver si estás de acuerdo a la regulación o no, vamos a escanear de todas las páginas, vamos a revisar todas las cookies de primero y de tercero que tengas, vamos a saber todas las cookies que tienes, todos los tags que tienes lanzados, vamos a ver el lifetime de la cookie, vamos a poder ver los ratios de consentimiento distribuidos por dispositivo, por localización, por página web o por lo que necesitemos. Vamos a ver cuánto es el número de opt-ins y opt-outs. Vamos a ver el estatus del consentimiento, porque al final las regulaciones cambian en tiempo real. Nosotros, por ejemplo, tenemos 35 lenguajes en nuestra plataforma y estamos adaptados a todos los marcos legales de cada lugar. Entonces, es darle
inteligencia de mercado a nuestro toma de decisiones para que al final esto siga siendo una herramienta más y sobre todo ten en cuenta que es el primer impacto que recibe un cliente final, o sea, un cliente cuando está navegando en vuestra web. O sea, la primera cosa que debería de ver una persona es este banner. Entonces yo creo que, bueno, el hecho de poderlo personalizar, el hecho de poderlo lanzar en formatos como un pop-up y poder cambiar los botones, pues bueno, también son funcionalidades que permitimos y que van a mejorar esta experiencia de usuario. Michel. Alberto, comentabas que bueno, que la legislación cambia, ¿no? Y cambia más rápido quizás de lo que nosotros como analistas y vosotros desde la parte del servicio somos capaces de adaptarnos, ¿no? Así es. ¿Cómo dirías tú que desde que esto se pone, empiezan a aparecer los primeros mensajes allá por el 2018, qué tendencia crees que tenemos en este asunto? Al principio quizás el usuario perciba como de las cookies como algo malo, ahora acepta porque bueno, ya lo tienen todas las páginas, entendemos que es un proceso que molesta más que interesa. ¿Cómo lo vivís vosotros desde Didomi? Totalmente, pues lógicamente el usuario empezó todo esto en 2018, empezó a recibir este bombardeo y tiene una fatiga absoluta a la hora de que tiene que ir aceptando y que no. Nosotros, por ejemplo, ¿qué tenemos que podemos ayudar o cómo podemos plantear que esto se mitigue de alguna manera? Por ejemplo, tenemos funcionalidades como el cross-device, que permite que un usuario está navegando en una plataforma, pueda dar su consentimiento y entrar luego, por ejemplo, en una aplicación y mantener ese consentimiento en el usuario. Venimos un poco a retomar lo que decíamos al principio, ¿no? El usuario hasta qué punto sabe lo que acepta y lo que no. Pues, bueno, cada vez lo acepta más, cada vez esto es una palanca para que la empresa gane más confianza con este cliente a la hora de dirigirse a él, pero es verdad que todavía, bueno, esta unicanalidad que perseguimos en el traqueo del usuario, desde nuestro sistema, pues somos capaces de derivarla, lo que es el consentimiento, pues en todo lo que es el overall del cliente. Podemos recogerlo de parte offline, podemos recogerlo en una televisión conectada, podemos recogerlo en una aplicación, en una MP, y lo que queremos es plantear desde el diseño también, desde la usabilidad del propio banner de cookies, una serie de opciones que luego, si queréis, podemos comentar más adelante para ver, pues eso, cómo afectan los ratios de conversión si hacemos este cambio o este otro, cómo podemos ser más transparentes con la información, cómo hacerlo mejor también la experiencia de uso. Bueno, hay diferentes maneras. Sí, a raíz de esto último que comentas, Alberto, ¿cuánto dirías que influye el aspecto visual, ¿no? O el mensaje o un copy a la hora de obtener un buen porcentaje de aceptación? Porque lo que sí que es cierto es que lo que hemos visto, ¿no? Como retomando un poco el tema de las tendencias, lo que hemos visto es un porcentaje de bajada en algunos casos, ¿no? Sí. de medición bastante notable, ¿no? Entonces, ¿cuánto dirías que a la hora de conseguir subir ese ratio influye un buen diseño, un buen copy que atraiga al usuario a, más allá de el quiero quitarme esta cosa de encima porque me molesta, ¿no? Sino conscientemente? ¿Cuánto dirías que influye? Aquí tengo que tener mucha cautela con la respuesta porque estamos hablando de analistas digitales y, chicos, tenemos que tener en cuenta que esto también tiene un marco legal. Yo no me puedo volver loco a la hora de definir un mensaje muy atrayente porque tengo que respetar un marco de transparencia, ¿vale? Entonces nosotros no recomendamos que se modifiquen demasiado los textos sin la previa autorización o el previo vistazo de la persona de legal que de verdad interprete que de esa manera es correcta la recogida del consentimiento, pero sí que lo que a lo mejor nosotros nos hemos fijado son en tres cosas importantes. El propio mensaje, aunque no digo de cambiarlo, sí digo de ser a lo mejor... Podemos incluso ser un poco originales a la hora de cómo nos dirigimos. Política de cookies, la gente está harta, pero si a lo mejor eres una marca que te diriges en un tono un poco más, yo qué sé, más dinámico, hablas con alguna broma, nos importan mucho las cookies, ¿a ti también? Pues sí, oye, ya llamas... Correcto, haces un call to action y sobre todo basándolo en ya de por sí el feeling que tienes tú con tu marca y con tus clientes, en tu tono comunicativo. Entonces es fácil adaptarlo. Nuestro código además CSS pues te permite esa capa de optimización de lo que es el look and feel y hacer un poco un banner con las fuentes que utilizas en tu propia web, con incluso añadir el logo, etcétera. Pero bueno, básicamente los tres aspectos que yo resaltaría sería el propio mensaje, lo que te digo, hacer esa llamadita de una forma un poco más personalizada, la propia integración del banner. Hemos visto que tener el banner, por ejemplo, el pop-up, en formato pop-up,
suele generar entre un 90 y un 95% de ratio de consentimiento. Sin embargo, a lo mejor hemos visto que un footer pues, puede estar entre un 60 y un 75%. ¿Vale? Entonces nosotros recomendamos siempre el pop-up. Luego, dentro de lo que es el propio pop-up, también el propio diseño de los botones. Hemos encontrado también bastante crecimiento, ¿vale? Positivo en los test A/B que hacemos en el poner el botón de aceptar y rechazar en 2 colores diferentes, ¿vale? Eso mantiene la legalidad, está dentro del marco de uso, pero sí que a lo mejor lo que hacemos es, si los ponemos de la forma igual, el usuario no tiene tan claro lo que está aceptando y lo que no, y si se lo ponemos muy clarito en 2 colores, pues eso afecta mucho más al ratio de conversión. Luego hay una parte que no hemos dicho y que también es transparente para el usuario final, pero que yo creo que los conocedores de la industria lo tenemos que entender, que es el consent string. La velocidad con la que tú puedas desplegar ese consentimiento dentro de lo que es tu red de programática, dentro de lo que es tu red de terceros, va a ser clave a la hora de que esas pujas en tiempo real tengan de verdad una relación directa con los gustos o con esa experiencia de navegación que tenga ese cliente, ¿no? Entonces, esa targetización es muy importante. En nuestro caso, tenemos una de las tasas de consent string más elevadas, lo que permite que en microsegundos, se despliegue ese consentimiento y en cuanto ya entras a navegar en la web X, esa publicidad o esa experiencia está completamente adecuada al consentimiento que tú has dado en el banner de cookies, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que esos 3, sobre todo el mensaje, la integración del banner, el formato y luego el diseño de los botones, son las 3 cosas que más impacto generan. Desde nuestro lado, Michel, en los estudios de conversión también hemos visto, ¿no?, que estos puntos eran de importancia. Totalmente. Desde nuestros estudios, desde nuestra experiencia de haber implementado varios o decenas de avisos de consentimiento, lo que dice Alberto, quizás un faldón en el footer que no moleste, pues es difícil que el usuario primero lo vea y segundo acepte, ¿vale? Si somos capaces de ofrecer un mensaje que sea lo suficientemente intrusivo para aceptar, pero no excesivamente intrusivo como para ser molesto, es la estrategia que debemos seguir para tener un buen ratio de aceptación. Al final, la información que ofrecemos, el mensaje que ofrecemos es para el usuario, así que no esperemos que siempre sea leída, pero bueno, que el usuario sepa dónde aceptar, que cuando acepte pues tenga claro que lo que está aceptando es la política de cookies que podría encontrar en cualquier otra plataforma. Eso es. Luego lo que es importante luego, pues bueno, también dejar en un lugar siempre visible de la web, sobre todo siempre abajo a la derecha, un enlace en el que puedan entrar a la política de privacidad, que puedan también entrar a la gestión de sus preferencias y de sus consentimientos. Y luego hay una cosa... CMP y no lo hace un gestor de cookies. Efectivamente, claro. Efectivamente. Son pequeñas cosas que suman valor y que al final también ayudan a cerrar ese círculo de lo que es la transparencia con el cliente. Y una cosa a lo mejor, no es que esté tan ligada a lo que es el CMP, pero creo que es importante explicarle a los clientes finales, a los usuarios, que el hecho de dar el consentimiento, el consentimiento se puede dar de muchas maneras. Nosotros lo vemos en el banner de cookies, pero ese consentimiento se le puede dar al cliente al solicitar el alta en un servicio, durante el proceso de configuración de la web, a través de la propia CMP, como hacemos nosotros. Luego, antes de descargarse un producto o a través de, meterle alguna información por capas durante la navegación. El hecho es que el usuario y las marcas tienen que tener esa relación en la que la marca ya no va a poder reutilizar datos porque sí, sino que va a empezar a pedírselos al cliente. Esa es un poco la idea. Vale, pues muy bien. Efectivamente, todo esto que contáis es súper interesante. Alberto, antes has mencionado, ¿no?, un poco... Bueno, pues que todo la experiencia actual del usuario, ¿no?, es un poco omnicanal, ¿no? O sea, que al final tiene múltiples touchpoints, interacciones a través de distintos canales, ¿no? O sea, que si el móvil, que si el ordenador del trabajo, el ordenador personal en casa o en un mismo dispositivo, ¿no?, distintos navegadores, ¿no? O formas de interactuar, cosa que hace que vuelva a saltar esta parte de gestión de consentimientos. ¿Cómo de vital dirías que es tener toda esta gestión de consentimientos de un mismo usuario en distintos canales centralizado bajo una plataforma?
El cross-domain. Pues cross-domain y cross-device. Cross-domain, cross-platform, Sí. Correcto, sí. Al final, claro, de nuevo todo redunda en lo mismo. Al final los clientes son personas y las personas se mueven en dispositivos y lo hacen de forma caótica y bueno, nos creemos como marketers que les hemos ayudado a hacer este funnel, pero en el fondo la gente hace un poco lo que quiere. Nosotros sí que permitimos, como pude apuntar hace un ratillo, permitimos una funcionalidad, en este caso es una funcionalidad premium que tenemos y le damos a los clientes y es para que evitemos esa fatiga del usuario, del que el usuario se esté cansando con tu experiencia de marca y tenga que ir aceptando en múltiples touchpoints, y lo que hacemos es que gracias a la tecnología permitimos que una vez el usuario ha entrado por ejemplo, en un entorno web y se ha podido loguear, el dar esa información de su consentimiento desde ese login va a permitir que eso se pueda replicar y desplegar en todos los dispositivos y que eso ejerza un efecto positivo en el cliente. También es verdad que sin esa necesidad de logueo podemos ofrecer o disparar un token que permita que ese usuario gestione su consentimiento igualmente y eso afecte a las plataformas en las que navega. Y eso creo que es básico, porque al final ya no podemos evitar separar la navegación de un dispositivo de otro. Sí que es cierto también, y eso hay que ser conscientes, chicos, que supuestamente en 2 años se acabaron las cookies. Ya se iban a haber acabado en 2022, ampliamos a 2023, va a haber un nuevo ecosistema, va a haber una serie de nuevas necesidades y va a ser un nuevo paradigma donde, bueno, ya nos estamos adaptando. Habéis mencionado esto de los IDs, yo creo que todo lo que voy leyendo pues habla de las cohortes, habla de los pings de Google Consemo, cada uno habla de los IDs únicos, pero bueno, habrá que entender una serie de estándares en los que llegamos primero al mercado habremos puesto ya las bases de cómo querremos pensar en el futuro, pero bueno, hay mucha tecnología, hay muchos players, todavía los grandes no se han pronunciado al 100% en qué va a pasar, entonces bueno, estaremos todos pendientes a ver cómo evoluciona. Sí, todo esto que mencionas, ¿no? O sea, el hecho de que todo pase por un punto por un touchpoint, ¿no? En el que el usuario sea conocido para nosotros, ¿no? Bien sea un login, bien sea una llegada a nuestro canal a través de, por ejemplo, un newsletter en el cual el usuario, digamos, que se le puede asignar porque ya está logueado, ¿no? Digamos que está identificado. En resumen, lo que viene siendo un poco toda este conglomerado de zero, first, third party, porque has dicho, Alberto, que las cookies que iban a desaparecer, cosa que no es cierto. Las cookies estaban antes y después de todo esto. Podría darnos para un segundo episodio de podcast, al cual te invitamos si estás dispuesto, pero hablemos un poquito más pues para que nuestros oyentes nos entiendan. Michel, hablemos un poquito más de esta distinción, ¿no? De zero party data, first party data, third party data, ¿qué es? Y el futuro cookieless, ¿no? Un breve resumen. Sí, es que, a ver, siempre que se habla de temas de políticas de privacidad o las políticas de cookies, nosotros siempre hacemos con un foco de no, es que esto lo estamos haciendo así porque es que las cookies van a desaparecer. Bueno, las cookies seguirán estando. Necesitamos cookies técnicas para que los sitios funcionen, para mantener los login. Y no solo tenemos que hacer foco en tema de cookies. Nosotros, leyendo los ambiguos BOEs o la documentación, por decirlo oficial, o sea, cita textualmente cookies, si no recuerdo una vez, en uno de los últimos BOEs actualizados al 2021, y no dice expresa, o sea, dice cookies, pero tales como las cookies. Entendemos que tales como las cookies podría ser un local storage, un session storage, incluso los fingerprint que parecía que iban a revolucionar, ¿no?, el mercado de la medición. Bueno, pues, o sea, cuando se empezó a analizar los fingerprint, se llegó a la conclusión de que eran quizás hasta más personales que las propias cookies, que solo guardan un identificador. Para la parte de analítica, en muchas ocasiones, si pertenece al dominio, se puede considerar un first party, y si pertenecen a otro dominio y dan servicios a terceros, pues de third party. Lo que comentaba Alberto, el tema de los pings, aquí tendremos que ver qué preferimos: mayor cantidad de datos sin saber de dónde viene ese ping, menor cantidad de datos y tener controlado de dónde viene cada uno de ellos, saber
cuando tenemos al usuario por qué lo tenemos, ¿vale? Esto es un poco las estrategias que van a venir a corto plazo y tenemos que ser capaces de posicionarnos uno de esos dos bandos. ¿Qué prefiero? Total. ¿Más volumen de datos sin tener esa certeza de, oye, viene por un ping, viene por un machine learning que vete a saber cómo ha calculado ese hit o por qué ha enviado ese hit? O, oye, solo quiero tener los datos de aquellos usuarios que aceptan el consentimiento y me voy a quedar con ese 80%, con ese 90%, con esos datos de que realmente tenemos que el usuario ha aceptado ser traqueado o que ha aceptado las políticas que ofrecemos actualmente como cookies, ¿vale? Pero no, la solución no es pasar a otro modelo de almacenamiento de datos en navegador. Porque bueno, es un poco... Y además, Mitchell, sí. porque yo creo que en caso de hacerlo, volveríamos a pecar de lo que nos está ocurriendo ahora. ¿Cuál está siendo el principal problema por los que vemos tantas noticias, por los que vemos tanta ambigüedad? Al final, de nuevo, retoma todo una base inicial. Los propósitos para los que se recoge la información del usuario son diferentes al uso del que se hace de ellos. ¿Qué ocurre? Que tiene que haber un marco que blinde al usuario de que no se comparta cierta información. Y luego ya está lo que decías tú hace un poco de la diferencia entre cookie propia o cookie de tercero, luego lo que también has dicho, la diferencia entre las cookies técnicas, las de preferencias, las de análisis, las de publicidad, pero lo que está por encima de todo es la necesidad de que el usuario final sepa qué son las cookies, para qué son las cookies, qué recogen las cookies, quiénes las recogen y para qué las recogen, porque ahí es donde está todo. La finalidad, el para qué. Exacto, exacto. ¿Y por qué pasa todo esto? Porque nosotros, que somos marketers todos, nos hemos estado siempre dependiendo de toda esta información para hacer nuestras campañas, para hacer nuestra publicidad, pero hay un debate aquí moral, que es ¿el usuario final necesita saber lo que vamos a vender? ¿El usuario final tiene que de verdad querer una cosa que le vayamos a vender? Porque durante mucho tiempo toda esta programática lo único que ha hecho ha sido desvirtualizar a los usuarios, hacer cohortes y hacer grandes audiencias automatizadas que al final están despersonalizadas y que lo único que intentaban era darnos una solución para poder medir. ¿Y si empezamos a medir lo que de verdad dice la gente? ¿Y si empezamos a medir lo que de verdad quiere la gente? Entonces ahí es donde cambiaremos y entraremos en un first party data o un zero party data mucho más enriquecido y que yo creo que va a ser lo que va a cambiar las estrategias de aquí en los próximos años. En definitiva, un cambio de paradigma, ¿no? O de modelo. Total. O sea, lo que decía Mitchell, ¿no? Valorar calidad sobre cantidad. Total. En esta línea, Alberto, podemos considerar, consideramos que toda esta recolección de datos, ¿no? De calidad es una mina de oro, ¿no? De datos para las empresas que sepan sacarle jugo, ¿no? Pero según lo que comentábamos, me ha gustado esto que has comentado, ¿no? De que la relación del usuario, ¿no? Esa redefinición de la relación marca-usuario que es necesaria, ¿no? De que esté el usuario informada, de que sepa para qué se recogen los datos, si coincide con lo que se va a usar, ¿no? Entonces, aumenta muchísimo esa... No solo la necesidad de tener el consentimiento, sino saber qué prefiere el usuario. Claro, no, por supuesto. Y además, a medida que más avanzamos, yo creo que el usuario, o sea, nosotros que tenemos 30 y tantos años, hemos criado con Messenger, hemos hecho los primeros 20, que si el Facebook. Zumbidos. Somos zumbidos, acuérdate, claro. Hemos Zumbidos. nacido con ello. El usuario hoy en día tiene un uso diferente de los dispositivos, de la tecnología, de los valores, y estamos en un momento donde yo creo que hacía falta que hubiera un stop, que hubiera un pequeño parón y dijéramos, oye, venimos jugando a esto mucho tiempo y ahora cuesta más arreglar el barco en marcha que montar uno nuevo. Pero alguien ha dicho, no, para, vamos a montar uno nuevo que cumpla esto, que cumpla esto, que cumpla esto. Entonces... Nosotros, ya te digo, desde Didomi tenemos una propuesta que es un centro de preferencias que el que, si queréis, os comento un poquillo de qué va y lo sacamos un poquito más de jugo. Sí, cuéntanos un poquito más sobre esto, Alberto. ¿Qué es este producto nuevo que habéis sacado al mercado muy recientemente? Lo que sería la PMP o Preference Management Platform. Platform, iba a decir producto.
No, yo creo también, mira, para poder contaros este producto necesito también hablaros de por qué nace Didomi. O sea, Didomi nace en 2018, en mitad de la GDPR, en mitad de la CNIL, que es la sociedad francesa que está, pues como la LOPD aquí en España, es la entidad más grande que se ocupa de velar por los clientes finales. Pues ahí en ese momento se surgen los fundadores y dicen, oye, aquí hay algo, aquí hay un tema importante que es el darle más visibilidad al usuario final, a empezar a escuchar al usuario final, a recoger sus preferencias. Didomi en griego es consentimiento. O sea, ya hemos nacido desde el principio con un core 100% vinculado eso, a... Sí, pues ya te digo que la idea de esta empresa desde el inicio ha sido resolver toda la problemática que ocurría dentro de lo que es la relación entre el cliente y los marketers, ¿vale? Y las marcas. Entonces, este centro de preferencias, que no es que salga ahora, sino es un producto que llevamos trabajando hace 2 años, es la respuesta a este futuro que nosotros ya veíamos venir y que acaba de llegar, que es en un momento dado donde desaparezcan estas píldoras de información. Al final, una cookie no deja de ser un dispositivo de almacenamiento, ¿no? Que es lo que hace es, pues recupera datos que se van metiendo en un terminal de un usuario y lo que hace es, pues eso, almacenar información y recuperarla para que, bueno, haya diferentes finalidades. Vale, pues imaginémonos que lo que hacemos es empezar a preguntarle al usuario, ¿tú qué quieres? ¿Cuándo lo quieres? ¿Cómo lo quieres? ¿Por qué lo quieres? ¿Qué hemos hecho que no estaremos haciendo ahora? ¿De qué maneras te puedo dar esta información que te sea más conveniente para ti? Ahí empiezan de repente a crearse un montón de disyuntivas. Puedes empezar a crear estrategias de comunicación en el que la recogida del consentimiento te va a permitir establecer un canal directo con tu cliente y empezar a preguntarle sobre sus aficiones, necesidades, lanzamientos de nuevos productos, satisfacción, mejorar la lealtad, bajar el churn, aumentar la cesta media, lanzar nuevos productos, hacer gamificación, encontrar maneras para dirigirte, ya te digo, a tu cliente. Entonces, ¿todo esto en qué redunda? En que tú, por ejemplo, nos ha pasado mucho tiempo. Nosotros ahora tenemos reuniones con players muy grandes. Nuestros clientes, principales trabajamos con Prisa, Vocento, con Grupo Godó, estamos trabajando con grandes comparadores, Rastreator, Idealista, trabajamos con e-commerce, Alsa, Logitravel, Barceló. Pero a lo que voy es responder una necesidad de mercado, que es crear ese vínculo, ese canal entre clientes finales y marcas. Entonces, gracias a esto, ya te digo, es una forma nueva, pero una forma bastante también resistente, por así decir. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos pensado solamente en generar este consentimiento o esta preferencia y ya está, no hacer nada con ello. ¿Para qué me sirve a mí el consentimiento? Porque yo todo lo que tengo en el Data Lake, lo que tengo en el CRM, lo que tengo en el CMS, lo que tengo en el DSP, lo que tengo en mi Marketing Automation, consigo consolidarlo. Por un lado, gracias al consentimiento, y segundo, porque puedo desplegar en todo este suite tecnológico esas preferencias para mejorar mis campañas de emailing, para mejorar mis anuncios targetizados, para sanear mis bases de datos. ¿Cuántas veces nos ha pasado, y vosotros analistas, que vais al típico banco, vais al típico aseguradora, que veis que son lugares donde habría que tener todo súper cuidado y un montón, y te das cuenta de que, bueno, tengo en este silo, en este data warehouse, hicimos este formulario y recogimos de aquí en un tal, y no saben qué hacer con esos datos. Pero es que tampoco paran de recogerlos. Entonces, se empiezan a organizar ahí una serie de cuestiones que es lo que os digo, ¿qué interesa más? ¿Arreglar el barco en marcha o hacer un barco desde cero? Pues si lo haces desde cero y creas una estrategia desde el inicio en la que empiezas a preguntar al usuario qué quiere y cómo lo quiere, hemos visto en un montón de casos donde ya tenemos este producto implantado que estamos mejorando todos esos ratios y sobre todo la satisfacción del cliente, el vínculo con el cliente y abrir nuevas maneras y empezar ya a recoger datos. ¿Qué pasa? Que si empezamos a hacer esto cuando se acaben las cookies, aunque Michel decía, como también apuntaba, que igual no se acaban 100%, variarán, no cambiarán, no seguirán, variarán. Pero aún así, el estar ya preparado y habiendo recogido estos 2 años datos, te va a hacer llegar allí estando preparado. El problema será esas marcas que no están a lo mejor desarrollando estrategias propias y lleguen allí y digan, hostia, pues igual vamos un poquito tarde. Que seguro que habrá soluciones, que seguro que habrá acciones, pero yo creo que más vale prevenir que curar, porque en estos casos de tanta ambigüedad, el hecho de recoger esta información del cliente, que te lo dé él mismo, tiene un valor incalculable. Claro, o sea, en definitiva un poco que esta confianza del usuario, o sea, convertirlo en la piedra angular de la estrategia de datos. Correcto. Por todo lo que comentabas de la consolidación de datos, de la omnicanalidad, etcétera.
Eso es. Y además ya te digo que tiene muchas vías. Lo puedes hacer de una forma directa, lo puedes añadir cuando haces el envío del producto y le pones un formulario y le llevas a la URL de la plataforma de preferencias. Oye, dame tus datos o entra aquí y le haces y participa en el sorteo de tal cosa. O, ¿sabes? O sea, al final las estrategias van a ser múltiples. También hay que entender la motivación del cliente y el tipo de industria al que te dirijas. Pero yo creo que al final ese saneado de las bases de datos, esa posibilidad luego de aplicar el Machine Learning a las nuevas audiencias que ya tienen las preferencias y el consentimiento, te permite también jugar un montón a crear estudios y posibles disyuntivas. Al final nosotros a nivel tecnológico y vosotros también, pues sabéis que esa previsión y esa predicción de posibles disyuntivas pues es muy útil para poder diseñar estrategias, productos, campañas, etcétera. Entonces, bueno, nosotros creemos muchísimo en esto de las preferencias y al final vemos que se está cumpliendo un poco lo que predecíamos hace 2 o 3 años. Entonces el mercado ahora mismo está buscando ese tipo de soluciones y nosotros pues estaremos encantados de poderlas ir dando. Volviendo un poco a lo que hemos comentado, ¿no? De la personalización, de la aceptación de consentimientos, etcétera, y extrapolándolo a esta parte de preferencias. ¿Se puede personalizar esta experiencia de contenidos, ¿no? En base a las preferencias que va marcando el usuario, entiendo, ¿verdad? Claro, a ver, hay que dividir 2 cosas, que una cosa será el user experience dentro de tu web y que eso al final tú tendrás una serie de motores y de inteligencias y de partners y tecnologías que te ayuden, ¿no? A moldear este user experience, pero nosotros lo que intentamos ir es a la relación con la marca, al final es a la parte pura comunicativa, el hecho de que exista esa relación desde el inicio, no tanto a lo mejor como acabas de decir en cuanto a no sé, encontrar un sistema único. O sea, es que va a haber muchas diferentes estrategias que te permitan llegar aquí. Lo que hay que hacer, yo creo, como ejercicio, y además en un momento donde vivimos en un cambio de paradigma, pero vivimos de una guerra en Rusia, está habiendo el COVID, hay un desabastecimiento enorme. Los valores han cambiado, las personas tienen una serie de motivaciones distintas y yo creo que eso también influye en cómo compras por Internet. Entonces, es muy importante cómo se dirigen esos players hacia ti. Ya no pueden llegar y contarte 4 cosas porque tú ya sabes qué webs son usables o no, cuáles tienen buenas valoraciones o no, en cuáles te va a hacer un servicio rápido de entrega. Entonces, te vuelves exigente. Y si te vuelves exigente, también tienes el derecho a que tengas una relación buenísima con aquellas marcas que se quieren preocupar por ti. Entonces, porque si no vas a cambiarte de marca, esa lealtad va a desaparecer. Entonces, yo creo que para poder cubrirlo, preguntar y dar esas soluciones de diferentes maneras va a ser lo que más ayude a mejorar la relación con las marcas. Totalmente. Además es que la sensación que te da, ¿no? A ti como usuario recurrente de un site, de una marca, de un e-commerce o ¿no? En definitiva de cualquier site o web, cuanto más lo visitas, más te están acertando con las sugerencias, ¿no? Que te hacen, esa personalización que decíamos antes. Yo creo que la percepción de cómo están usando tus datos cambia, ¿no? Cambia de ser totalmente, ¿no? Poco receptivo a decir, oye, pues mira, es que me están cuidando, me gusta, están cuidando, exacto, ¿no? Me están valorando en definitiva. Claro, ¿cuántas veces nos ha pasado lo contrario? Yo, bueno, hablo de mi caso porque es el que conozco, pero me gusta mucho comprar por internet, tonterías, cosas para la casa, me acabo de hacer una reforma, pues, y al final el hecho de ir a comprar en una web, pues eso, que te dé esa transparencia, esa confianza, yo creo que es básico a la hora de entrar. Luego, el cómo tú ya lo gestiones como marca, pues va a variar mucho de cuáles son las formas finales de llegar al cliente, pero teniéndolo desde el corazón, nosotros también, esto nos ha servido para darnos cuenta de que internamente muchas marcas hasta ahora pues no compartían una visión 360 internamente, es decir, nosotros hemos puesto en común a la parte legal, a la parte de marketing, a la parte tecnológica y les decimos a todos, oye, os damos una herramienta que os va a permitir a todos hablar el mismo lenguaje, gestionar esas preferencias que afecten a todo el stack tecnológico y, oye,
haceros progresar desde cero. Pero bueno, yo creo que es complicado evangelizar, yo creo que hay que seguir haciendo este esfuerzo más y más y más y más, pero bueno, que no fallemos en eso, o sea, que sigamos empujándolo, porque yo creo que como profesionales del sector tenemos también que estar abiertos a que haya nuevas tecnologías, nuevos players, una competencia justa y que al final el cliente, tanto marca B2B como el cliente B2C, pues estén lo más informados y contentos y sobre todo pues optimicen sus experiencias digitales. Pues hasta aquí se nos ha pasado volando, Pichel. Ya estamos. Ya estamos entrando ya en lo que sería la despedida, Alberto, sí. Bueno, se nos ha volado el tiempo. Sí, totalmente. Pero nada, oye, muchísimas gracias por ser nuestro primer invitado, que al final no deja de ser un poco la experiencia del conejillo de Indias. Nada, un absoluto honor y un privilegio haber podido ser el primero y en un ambiente tan distendido y tan a gusto con vosotros, chicos. Oye, que si va bien y a ti te gusta, esperamos que haya muchas temporadas de esto, así que al menos un episodio por temporada te intentaremos pues contar conmigo y además si tenemos la oportunidad de poder hacer un spin-off y en algún momento sale contenido de podcast para Didomi, por supuesto que ahí tengo a 2 invitados espectaculares. Muy bien, Alberto. Oye, pues muchas gracias y sobre todo gracias a los oyentes que habéis llegado hasta aquí. Os recordamos que podéis escucharnos en las principales plataformas de podcast y que bueno, que esperamos que haya sido tan interesante para vosotros como para nosotros y que esperamos escucharos y que nos escuchéis pronto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Podcast 101.